Bienvenidos, hermanos, a la Escuela Dominical de Bracebud, Asambleas de Dios. A nuestro pastor es Pastor Sergio Garza y yo soy Matilde. Hoy vamos a estudiar la muerte y resurrección de Jesús. Y el texto del estudio será Marcos. Vamos a estar en Marcos 15, del 16 a Marcos 16, 20. Y la verdad central es: vive Jesús. Y el versículo clave es Marcos 16, 6. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Hoy concluimos con nuestro estudio del libro de Marcos. Uno de los tantos temas que descubrimos en el Evangelio de Marcos es la autoridad de Jesús. Pudimos observar la autoridad de Jesús. Hoy vemos su autoridad demostrada cuando voluntariamente entregó su vida para luego volverla a tomar, porque Él la entregó y luego la volvió a tomar. El plan de Dios fue, desde la fundación del mundo, era que Jesús fuera el sacrificio que salvaría la humanidad perdida. Vamos a ver en Mateo 28, del 17 al 18. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús sabía que Él sería exaltado en el plan divino de salvación, el mismo plan que lo llevó a la cruz. Esta historia de la muerte, resurrección de Cristo, nos consuela respecto a los planes de Dios. Los planes de Dios siempre se cumplen. Cualquier situación en que nos encontremos en este momento, hermanos, no debes preocuparnos tanto, porque Dios está en control de todas las cosas. Sea buena o mala por la situación por la que estemos pasando, podemos recordar que nos espera un futuro glorioso al lado de Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Gloria a su nombre. Continuamos y vamos con la parte 1, que es Jesús crucificado, encarnecido y golpeado. Vamos a leer Marcos 15, del 16 al 20. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Vamos a ver más tarde qué es lo que dice esa compañía, de qué se trata. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, Rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. La gente hace todo aquí en este mundo, hace todo lo posible por honrar a los reyes, a los dignatarios terrenales. Sin embargo, el Rey de Reyes fue objeto de burlas y de golpes. Y seguimos burlándonos de Él. Seguimos burlándonos, hermanos. Cada vez que despreciamos su palabra, cada vez que desobedecemos sus ordenanzas o desestimamos lo que dice su palabra, nos estamos burlando de Él. Nos estamos burlando de Él, del gran sacrificio que Él hizo. Pero Él aceptó la burla y la humillación que Jesús recibió de los soldados romanos. Fue dolorosa y humillante. Y Él lo aceptó, no porque no pudiera escapar a ellos, o que ellos fueran más poderosos que Él, sino porque estaba enfocado en un objetivo mayor: la salvación de todos los que lo aceptarían.
Además de ser azotado, Jesús fue sometido a otro trato doloroso y humillante cuando le confrontaron con la compañía de los soldados. Esos eran los, en el versículo 16, del 15 a 16, que dice, y convocaron a toda una compañía de soldados. Esos soldados, esa compañía era soldados romanos convocados para burlarse del Señor Jesús. Un cohorte consistía de hasta 600 hombres. Estos fueron los que convocaron para ir a burlarse del Señor. Esos fueron los que lo azotaron, lo golpearon, lo vistieron de púrpura, y le hicieron como una ceremonia de coronación simulada. Los soldados vistieron a Jesús de color púrpura, de la realeza. Ellos hicieron algo que aún sin saber, estaban coronando al Rey de Reyes. Ese era el Rey de Reyes. Le pusieron una corona de espinas para imitar la coronación, la corona del laurel que usaban los césares en aquel entonces. Se cree que la corona entretejida de espinas era una rama de vid seca con espinas de hasta más de 6 pulgadas de largo. Cada pinchazo de esa corona de espinas era extremadamente doloroso. Eso sufrió nuestro Creador por nosotros. Lo saludaron con las palabras con las que saludaban a los reyes: salve, Rey de los judíos. De la misma manera que el guardia de los césares lo saludaban. Lo golpearon, lo escupieron. Perdónanos, Señor. Le hicieron reverencia, fingiendo honrar como al príncipe o al rey, sin ellos darse cuenta que estaban reverenciando al verdadero Rey de Reyes, Señor de señores. Amén. La reacción de Jesús hacia todo esto, este trato injusto, fue de seguridad y tranquilidad, completa tranquilidad, porque Él sabía en qué estaba. Él estaba dentro, en el centro de la voluntad del Padre. Aleluya. En ese momento el plan requería que Él se sometiera a la crucifixión. Enseguida recibiría toda potestad en el cielo y en la tierra. ¡Santo! Así como nosotros hermanos, el Señor, que era Rey de Reyes, Señor de señores, sufrió burlas. Nosotros también, como hijos de Él, y cuando estamos siguiendo su palabra, vamos a ser burlados. Vamos a ser burlados, vamos a ser ridiculizados por nuestro compromiso con Él. Pero no tenemos por qué preocuparnos, porque estamos en el centro de la voluntad del Padre. Si es que estamos en el centro de la voluntad del Padre. Gloria a Dios. Lo insultaron los incrédulos. Vamos a continuar leyendo en Marcos 15, del 21 al 32. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevara la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos, que se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su lado derecha y el otro a su lado izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas,
sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían uno a otro con los escribas: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También a los que estaban crucificados con él le injuriaban. Uno de ellos, porque el otro dice en otros versículos bíblicos que le pidió que lo salvara y el Señor lo salvó. Los soldados obligaron a Simón de Cirene a llevar la cruz de Jesús. Los 3 evangelios sinópticos identifican al que llevó la cruz de Jesús como Simón de Cirene, pero solamente Marcos añade que era el padre de Alejandro y Rufo. Esos hombres pueden haber sido conocidos en aquel entonces en el entorno de Marcos y la audiencia de Marcos, de los que estaban ahí. Y es interesante que Pablo saluda a un Rufo en Romanos 16:13. No sabemos si es el mismo Rufo. Jesús fue llevado a la colina llamada Gólgota, y ahí le ofrecieron una mezcla de vino y mirra. Esa bebida se daba por costumbre judía a aquellos a punto de ser crucificados para apaciguar el dolor. Jesús se negó a beberlo, escogiendo sufrir el dolor completo sin la ayuda de esa tal costumbre. Los soldados dividieron su ropa y apostaron por ella. Esto no solo para completar la costumbre romana, también era cumplimiento de Romanos 22:18, que decía: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Para deshonrarlo aún más, la Biblia es verdad, hermanos. La Biblia es verdad. Esto ya estaba, ya el profeta, es decir, ya estaba profetizado en Salmos 22:18 de que eso iba a pasar. Miles de años después sucedió en la crucifixión de Cristo. La crucifixión de Cristo, el hecho de que Cristo iba a dar su vida por los pecadores, viene desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la Biblia es verdad. Aleluya. Para deshonrarlo más, Jesús fue crucificado entre 2 criminales. Esto también cumple una profecía. La profecía de Isaías 53:12, que dice: por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esa es otra profecía cumplida. Los líderes religiosos se burlaron de él por no salvarse como hizo con otros. Jesús ejecutó muchos milagros delante de los ojos de ellos, pero ellos aún se rehusaban a creer. La verdadera evidencia por sí sola no lleva el alma a Dios. Un corazón pecador tiene que reconocer su pecado, arrepentirse y convencerse de que necesita la salvación. En la parte 2 vemos a Jesús muerto. Jesús muere y es sepultado. Esto está en Marcos. Vamos a leer Marcos 15, del 32 al 41. Dice: ¿por qué me has desamparado? Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y a la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Ellos confundieron. Y corrió uno y empató una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús,
dando una gran voz, exclamó, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, dijo así: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También habían unas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando estaba en Galilea le seguían y le servían, otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. El momento por el cual Jesús vino a esta tierra había llegado. Mientras él colgaba de la cruz, él era el sacrificio, el cordero inmolado de Dios, que había venido a quitar el pecado del mundo. Aleluya. En ese momento fue separado de su Padre por el pecado de la humanidad, no por su propio pecado, porque él no pecó. Fue separado de su Padre en ese momento por mi pecado, tu pecado, nuestros pecados, el pecado del mundo, hermanos. Durante 3 horas hubo tiniebla, una gran oscuridad sobrenatural, desde la hora sexta hasta la hora novena. A esa hora novena Jesús clamó a su Padre. Y de las 7 exclamaciones, de las 7 exclamaciones que hizo Jesús desde la cruz, esta cuarta fue la más apasionada. Citando Salmo 22:1, Jesús expresó la agonía de ser abandonado por su Padre, mientras él solo cargaba con el pecado del mundo. La agonía espiritual de Jesús era intensa, pero aún así él se dirigió a su Padre, aleluya, personalmente. Dios mío, Dios mío. No hay manera humana. Nosotros, tú y yo, no podemos entender ni comprender el significado de eso. No hay forma de entender el significado, la angustia de ese momento de la separación del Padre y el Hijo. Nuestro pastor estaba predicando que son una sola, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso fue lo que escuchamos ahora en la predicación del pastor. Se imagina ese único momento que tuvo que separarse de él, pero aún así él le dijo: Padre mío. Esa angustia era terrible. No lo podemos entender, los humanos. Es más, algunos malentendieron la palabra de Jesús como una súplica a Elías, el profeta, para que lo viniera a salvar, cuando dijo: Eloí, Eloí, lama sabtana. Clavado en la cruz, Jesús tuvo la fuerza para clamar a gran voz. Jesús expiró después de declarar algo conscientemente a gran voz. Él dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, expiró. Eso lo podemos encontrar en Juan 19:30. Frecuentemente su crucifixión producía una coma o inconsciencia previo a morir. Pero Jesús estaba en control de todas sus facultades. Hasta el momento cuando voluntariamente entregó su vida, Él estaba en control. Él voluntariamente dio su vida por nosotros, por amor al mundo. Aleluya. Él dio su vida. Él pasó por ese trago amargo. En este momento, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo en el templo judío se rasgó de arriba a abajo. De arriba a abajo. Este acontecimiento significa que la barrera entre el ser humano y Dios es ahora abierto para todos. Y ya no nos acercaríamos a Dios
mediante la sangre y de los machos y toros cabríos, sino a través del velo rasgado, el cual también significa el cuerpo quebrantado de Cristo, quebrantado y molido de Cristo por nuestro pecado. De arriba a abajo se rasgó el velo. Dios mismo quitó la línea de separación entre el hombre y Dios. Aleluya. Después de la muerte de Cristo, hubo una petición osada. Marcos 15, del 42 al 47 nos dice: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitando, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban a dónde lo ponían. Dos personas poco probables, que en realidad eran miembros del Sanedrín, valerosamente enterraron el cuerpo de Jesús. José de Arimatea se había convertido en un creyente, de acuerdo a Lucas 23:51, no había consentido la muerte de Cristo. Y Nicodemo, que había venido antes a Jesús durante la noche, ayudó a José. Ambos eran hombres prominentes que arriesgaban su reputación porque eran parte del Sanedrín. El preguntar a Pilato por el cuerpo de Jesús no era solamente un gesto de benevolencia, era un acto de valentía para aquellos hombres, el cual lo situaba pues en el Sanedrín como seguidores de Cristo. Marcos explicó que la muerte de Jesús tuvo lugar un día viernes, que era el día de preparación antes del día de reposo. Por lo tanto, era necesario que el cuerpo de Jesús fuera bajado de la cruz y enterrado antes de que comenzara el día de reposo, a las 6 de la tarde. Porque una vez empezado el día de reposo, ningún trabajo se podía hacer, de acuerdo a la costumbre de los judíos. Cuando se le pidió el cuerpo de Jesús, Pilato se sorprendió de que Jesús ya estuviera muerto. A menudo la crucificación era un medio lento de ejecución e incluso podía pasar días para que los condenados murieran. Con la ayuda de Nicodemo, José tomaron el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos con mirra, aloes y puso en un sepulcro nuevo que le pertenecía a Nicodemo. En la iglesia de Cristo, hermanos, en el cuerpo de Cristo, todos y cada uno de nosotros tiene una misión. Hasta el órgano más invisible tiene el tiempo de ser usados. Y Dios tiene gente en cualquier círculo social. Allí no estaban sus discípulos en ese momento, los pobres estaban acobardados, asustados y habían huido. Pero estaban Nicodemo y José, otros discípulos ocultos, pero eran discípulos de Cristo y pertenecían al Sanedrín. Cada uno le toca su tiempo de hacer las cosas. Mientras él andaba enseñando y sanando, sus discípulos estaban con él, pero a la hora de morir ellos no estaban, pero sí estaban sus otros discípulos, que era José de Arimatea y Nicodemo. Aleluya. Dios tiene todo en control.
No nos preocupemos que yo hago esto, yo hago lo otro y tú no estás haciendo nada. Va a llegar el tiempo de que a esa persona le va a tocar hacer algo. Todos pertenecemos al cuerpo de Cristo. Marcos 16, del 1 al 8 nos dice, vamos a ir al punto 3, Jesús resucitado y ascendido. Resucitó. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena y María, la madre de Jacob, y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, que era el domingo, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado a la derecha, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, él fue crucificado, ha resucitado y no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos, a Pedro y también a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. El hecho de ungir el cuerpo era parte del proceso de la sepultura en esa época y se hacía para contrarrestar el olor del cuerpo en descomposición. Mi respeto por esas mujeres. Mi respeto para esas mujeres, hermanos, por su valentía, su disposición, su devoción a su maestro. Aleluya. Aquellas mujeres, no había obstáculo que las impidiera ir a cumplir con su servicio a su maestro. No había obstáculo. Habían varios obstáculos, pero que a ellas no les importó. Uno de los obstáculos es de que el cuerpo estaba destrozado, desangrentado. No sé si ustedes vieron la película de Mel Gibson. Dicen que el cuerpo de Cristo estaba mucho más destruido que en esa película. Estaba hecho carne molida por los latigazos que había pasado. Además había pasado un día entero en ese estado, que generalmente después de algunas cuantas horas ya el cuerpo empieza a se descompone más rápido y echa mal olor. Eso para ellos no era obstáculo. Además estaba el obstáculo de la piedra grande que habían puesto ahí. Ellas lo comentaron mientras iban por el camino, pero para ellos eso no era obstáculo. ¿Cómo iba a ser? No sabían, pero voy a ir. Qué bueno, gloria a Dios. Había otro obstáculo, que era los soldados romanos que estaban cuidando, ¿no? Pero para ellos tampoco eso era obstáculo. La devoción y la entrega de esas mujeres era superior a cualquier obstáculo, gloria a Dios. Que Dios nos ayude a aprender de ellas, que Dios nos ayude a aprender a no temer cuando nos hacen un llamado. Yo, por ejemplo, porque Él mismo ordena todas las cosas. A veces nos acobardamos, decimos no lo voy a poder hacer, yo no creo que lo pueda hacer, y nos acordamos y mejor decimos no lo hago. Esa soy yo. Pero que Dios nos dé valor, que Dios nos ayude a decir sí, porque no somos nosotros. Es Él el que ordena las cosas. Solo quiere la disposición de nosotros, de decir, heme aquí, Señor. Heme aquí, envíame a mí. Mira, cuando ellas llegaron, la piedra estaba removida, los soldados estaban asustados, tirados, como medio dormidos, porque con la llegada del ángel, bueno, eso no lo voy a leer porque ya se me hace tarde, pero en Mateo 28, del 1 al 5 nos dice, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve.
y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Y él las invitó. El ángel las invitó a ver la tumba vacía, escogidas por Dios como las primeras testigos humanas de la resurrección de Cristo, mujeres, gloria a Dios. El ángel les dio la misión de decir a los discípulos de Jesús que el Cristo resucitado los encontraría en Galilea. Nombró a Pedro específicamente, quien después de haber negado a Cristo podía estar, eso hacía que reafirmaba que Cristo todavía lo quería, no importaba lo que hubiera pasado. Aunque las mujeres, hay algunos versículos bíblicos que ya no los voy a leer, pero aunque las mujeres habían sido comisionadas por el ángel para contar sobre la resurrección de Jesús, ninguno había visto a Jesús hasta que se le apareció primeramente a María Magdalena. Solamente Marcos y Lucas mencionan que Jesús había sacado 7 demonios de María Magdalena. Los seguidores de Jesús realmente no esperaban que Él resucitara, a pesar de que Él les había dicho que iba a resucitar. Pero no esperaban que Él resucitara. Y solo se convencieron cuando tuvieron una prueba convincente de que Él estaba vivo. Pero después, Él se les apareció. El Señor después les habló y fue, del 10 al 20, yendo ellas, lo hizo saber a los que habían estado con él que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ellas, no le creyeron, pero después apareció en forma a 2 de ellos que iban del camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a otros, y ni aún así creyeron. Finalmente les apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Toda criatura, a toda criatura, el que creyere fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron predicando en todas partes, ayudándoles el Señor, confirmando la palabra con las señales que le seguían. Aleluya, gloria a Dios. Los apóstoles agarraron fuerza y fueron y anunciaron el evangelio, y así nos ha llegado a nosotros. Nuestra fe cristiana, hermanos, se basa en el amor de Dios a través de acontecimientos históricos, incluyendo la encarnación, el ministerio y la muerte y la resurrección de Jesucristo. Pero la historia no termina ahí. Jesús dijo a sus seguidores que difundieran el evangelio al mundo entero. A sus seguidores, en esa lista estamos nosotros, para que todos, incluido usted, tuviera la oportunidad de responder. Tan pronto como ponga su fe en Cristo, puede empezar a compartir las buenas nuevas de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Aquí termina la clase, y gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.